los datos dentro de una fórmula. Esa fórmula, ese proceso se le llama medida indirecta. Dentro de la medida tenemos lo que es la incertidumbre. Hablando en el lenguaje físico, la incertidumbre es un conjunto de posibles estados o resultados donde se asignan probabilidades a cada posible estado o resultado, valga la redundancia. En otras palabras, cuando medimos un mismo objeto, nos va a dar medidas con pequeñas diferencias. Ojo aquí, nos va a dar medidas con pequeñas diferencias. Estos son pequeños errores que se atribuyen a situaciones externas. A esos errores de medida se le llama incertidumbre. ¿Qué quiere decir todo esto? Okay. La incertidumbre es que si usted toma una regla o una cinta métrica y quiere medir, volvemos otra vez, por ejemplo, usted quiere medir el cable de su teléfono para ver si le llega el teléfono a la mesa desde el interruptor. Entonces, usted toma una cinta métrica, si usted mide ese cable varias veces, se va a dar cuenta que le da un margen de error, que no le va a dar el mismo valor, pero ese margen de error es pequeño. Por ejemplo, yo mido el cable, me puede dar 12.25 centímetros, vuelvo y lo mido y me da 12.27 centímetros. Vuelvo y lo mido y me da 12.26 centímetros. ¿Se están dando cuenta? Es un margen pequeñito. 0.01 es pequeñito, pequeñito. Entonces, ese margen de error, ese cambio, esa diferencia, esa pequeña diferencia, ojo, debe ser pequeño. Si es muy grande, no es un error de usted medir. Entonces, a ese error, ese pequeño error, se le llama incertidumbre. Es muy importante conocer este concepto porque más adelante lo vamos a tomar, lo vamos a llevar a la práctica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de las medidas directas e indirectas. Bien, porque esto es lo bonito de la física. No es solamente hablar, debemos llevar a la práctica lo que estamos viendo aquí. Tenemos una mesa. Entonces, vamos a tomar una cinta métrica y medimos el largo y ancho de la mesa. Entonces, al tú medir, obtiene los siguientes datos. Esta parte de aquí de la mesa, si ustedes se dan cuenta, vamos a dibujarlo. Si ustedes se dan cuenta, esta mesa forma un rectángulo. Bien, entonces esta parte de aquí se le llama ancho o base. La parte de acá, la parte de adelante de la mesa. Entonces, esta parte de acá, la parte de su lado, estas partecitas de acá, se le llama largo o altura. Muy bien, entonces, cuando usted midió, le dio 120 centímetros. Y cuando usted midió el largo o la altura, le dio 60 centímetros. Ojo, como usted tomó una cinta métrica, estas medidas son directas. ¿Ok? Recuerden que deben copiar en el cuaderno. Como usted tomó una cinta métrica, estas medidas son medidas directas, porque usted tomó un artefacto que está direccionado para tomar medidas. Entonces, para buscar el área de la mesa, ¿qué forma tiene la mesa? Un rectángulo. Debemos recordar que el área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de la superficie, a esto de aquí, a esta superficie que tiene aquí la mesa. Bien. Entonces, va a estar expresada en forma matemática como unidades de medida denominadas unidades de la superficie. Muy bien, entonces, la medida directa que hicimos fue la base de 120 centímetros y la altura de 60 centímetros. Entonces, nos dan la fórmula de la mesa, nos dicen que el área de la mesa es B por H. Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 120.
A es igual a 120. ¿120 qué? Centímetros. Centímetros. Por H. ¿Quién es H? O A. Se puede representar por H en su forma inglés, height, que significa altura. Entonces, ¿quién es H? 60 centímetros. 60 centímetros. Bien, ahí está expresada la fórmula. Bueno, como ya entendemos sobre el área de rectángulo, que en este caso representa la forma de la mesa, tenemos que B es igual a 120 centímetros. Recuerden que la unidad no la pueden olvidar, 120 centímetros, y que H es igual a 60 centímetros. Bien, muy bien. Entonces, los respectivos valores los voy a poner en posición según la fórmula. Lo hice en la diapositiva anterior. Voy a poner los respectivos valores. Voy a hacer una sustitución de lugar. Entonces, 120 por 60 centímetros son 7.200. Y centímetro se multiplica con centímetro. Ojo aquí. A por A es igual a al cuadrado. Por lo que centímetro por centímetro es igual a centímetro al cuadrado. Entonces, la medida directa, ¿cuál fue? La de la base de la mesa y la de la altura de la mesa. ¿Y cuál fue la medida indirecta, profe? Bueno, pues lo que usted obtuvo en la fórmula, esos datos de la medida directa que usted entró en la fórmula, le dio la medida indirecta. ¿Cuál es la medida indirecta? El área. ¿Y cuánto dio el área? Bueno, profe, dio 7.200 centímetros al cuadrado. Esa es la medida indirecta. Muy bien, espero que esta clase haya sido interesante para ustedes, porque ha sido muy interesante para mí, lo ha sido mucho para mí. Entonces recuerden que más adelante vamos a habilitar un espacio en Google Classroom para desarrollar los ejercicios. Por ahora, lo que me interesa es que ustedes comprendan los conceptos. Ya luego de comprender los conceptos, entonces lo llevamos a cabo, lo ejecutamos en lo que son los ejercicios mediante la plataforma de Google Classroom. Gracias por estar aquí. Entiendo perfectamente que son situaciones difíciles, que estamos pasando por un proceso de una pandemia y estar encerrado no es lo mejor para nosotros, pero debemos hacerlo para preservar la salud. Recuerda que lo más importante es que tomes todas las medidas de precaución, como es usar mascarilla, lavarte las manos constantemente, desinfectar las cosas que utilizas y tomar medidas de distanciamiento físico a la hora de salir y que salir sea la última opción. Se despide de ustedes su profe Emily Rosario. Hasta la próxima.